Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy veremos cómo configurar Cloud Secure Edge y Service Tunnel para enrutar todo el tráfico del usuario usando un firewall como conector, algo que habitualmente llamamos Tunnel All Mode. Vamos a ello. Para este laboratorio, como veis, estamos partiendo de un firewall, en este caso es un NSV 270 totalmente nuevo, por lo que la primera vez que iniciamos sesión el sistema nos obliga a cambiar el password. Después de haber cambiado el password y entrar en la gestión, lo que vamos a hacer es proceder al registro poniendo nuestro usuario, password, contraseña y código de autenticación. Es importante cambiarlo a modo clásico si queremos el modo clásico para funcionar, y tras introducir el doble factor de autenticación por email o con Google Authenticator, tenemos el firewall ya registrado. Después del registro nos obliga a reiniciar y tras el reinicio tenemos el firewall totalmente operativo con el password cambiado. Como en el laboratorio dispongo de dos salidas a Internet, lo primero que vamos a hacer es configurar esa segunda salida a Internet, en este caso en X2. La asignamos a la WAN y le damos el direccionamiento adecuado para que pueda salir a Internet, un gateway, y vamos a activar también la gestión por HTTPS. Después de esto lo agregamos al grupo de balanceo de carga y activamos, en este caso vamos a usar Round Robin. Recordad siempre que cuando usamos Round Robin es recomendable marcar esta opción que acabo de marcar para que las conexiones iniciadas desde una dirección IP y con destino a otra siempre utilicen la misma salida, salvo que caiga, para evitar problemas con protocolos tipo HTTPS. Una vez que tenemos las dos salidas a Internet, vamos a crear un objeto de red que utilizaremos luego para el enrutado en Cloud Secure Edge, que llamamos One Remote CSE. Y es un objeto que generamos en la WAN, es un objeto tipo de red y la red es 000 y la máscara también es 000. Este objeto existe en el firewall ya como WAN Remote Access Networks. La única diferencia es que ese objeto está en zona VPN, sin embargo este lo necesitamos en la zona WAN para que el firewall pueda enviar el tráfico correctamente. Una vez tenemos este objeto creado, ya podremos utilizarlo en Cloud Secure Edge y vamos a activar Cloud Secure Edge. Activamos en el firewall, activamos también la utilización de direccionamiento público. Ya tenemos un enlace ahí que nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Lo siguiente, que es generar políticas de NAT, ahora lo veremos. Aquí tenemos nuestra gestión en Cloud Secure Edge y vemos que después de la activación ya tenemos el firewall y está parcialmente reportando. Esto es así porque todavía no hemos activado los conectores ni configurado, por supuesto. Tenemos aquí la opción de agregar un objeto al grupo de listas permitidas de CSE. Vamos a crear ese objeto nuevo y también tenemos la opción de crear un objeto nuevo aquí directamente. Tras agregarlo, habilitamos el conector y vamos a configurar las políticas de NAT que necesitamos. En mi caso van a ser dos porque tengo dos salidas a Internet. Si solo tenéis una salida a Internet, obviamente solo una. Aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar el origen. Existe un grupo ya, se llama CSE Access Tier AIPS, que son todas las IPs de origen posibles. Tenemos que decirle OK, cuando el tráfico salga a través de la interfaz X1, el origen del tráfico va a ser X1 IP. Es como el NAT tradicional que hace el firewall de LAN WAN, por ejemplo. Como digo, en mi caso necesito dos reglas de NAT parecidas, así es que las vamos a copiar y aquí simplemente cambio el tráfico que salga por X2, se va a mostrar como X2 IP para la salida correcta. Si regresamos a la configuración o a la gestión de Cloud Secure Edge, vemos ahí me ha faltado hacer clic en el botón de sincronizar para que envíe, digamos, a la parte cloud la información de cuáles son las redes que se enrutan. Aquí lo tenemos ya reportando ese dato y vemos que efectivamente está reportando 000/0.
El firewall ya lo tenemos configurado, nos falta configurar en Cloud Secure Edge el Service Tunnel. Aquí vamos a crear un Service Tunnel nuevo, con el nombre que queráis poner, vamos a llamarlo aquí NSV Tunnel All Mode. Y añadimos la red. Nos ofrece todos los conectores y demás disponibles, seleccionamos el que acabamos de configurar, veis ahí la red, hacemos scroll hacia abajo, añadimos una política, en este caso bastante permisiva, pero la dejamos así, y sobre todo vamos a decirle que no se conecte en el login porque, bueno, para este escenario pues no nos interesa. Ya tenemos configurada también esta parte, por lo tanto podemos sacar el cliente de CSE, que veo que tiene la sesión a punto de expirar, así es que para que no moleste vamos a iniciar sesión de nuevo. Lo tengo vinculado con el EDAP, estoy utilizando el user principal name, que es el correo electrónico, en este caso es erica@sonicspain.net. Podríamos estar utilizando SAM account name, que sería solo Erica, mobile, cualquier atributo del usuario. Y vamos a volver a la consola de Cloud Secure Edge en el cloud. Me he dado cuenta que estoy en modo incógnito y me ha pisado la navegación. Bueno, en todo caso, aquí tenemos la aplicación, el nuevo túnel All Mode disponible, y veis que acabo de iniciar sesión, 23 horas 59 minutos. Vamos a abrir una pestaña nueva para que veáis la dirección IP con la que salgo a internet. Obviamente está tapada, 79.156, y vamos a levantar el túnel Service Tunnel. Una vez que está conectado, regresamos a la página web, actualizamos, y tan fácil como esto vemos que el direccionamiento ha cambiado. Podemos ver los hits en las políticas de NAT o incluso una captura de paquetes, podremos ver el tráfico. Si activamos en la política de NAT, por defecto no lo está, en la parrilla las estadísticas, todos los contadores, aplicamos y lo tenemos en tiempo real. Vamos a hacer un filtro para que se vea mejor, pues vemos que efectivamente el tráfico está saliendo a través de las dos políticas de NAT y que el tráfico está siendo enrutado a través del Service Tunnel. Bien, es todo por hoy, espero que como siempre os haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo y como siempre tenéis la opción de los comentarios para cualquier consulta.